Hola amigos, te saluda Ricardo Contreras. En esta ocasión vamos a hacer un histograma, ¿no verdad? Parte de la estadística descriptiva. Recuerda que estamos trabajando con los datos que nos viene en RStudio, ¿no verdad? En este caso los datos de Swiss. Si vamos a ver Swiss, ya me pasé Swiss. Acá está Swiss, ¿sí? Entonces vamos a seguir trabajando con Swiss. Vamos a ver las variables, vamos a ver qué variables habían. La función era names de la data Swiss, ¿sí? Entonces tenemos fertilidad, agricultura, examination, education, catholic, infant mortality, ¿no? Bien, vamos a hacer, vimos en el video anterior cómo sacar el mínimo, máximo, desviación estándar, rango, etc. También podemos aplicar una función que se llama summary, ¿sí? Summary, y le decimos que nos haga un resumen usando la función summary de la data de Swiss, ¿sí? Data de Swiss, pero solamente de la variable educación, ¿okay? Entonces, si nosotros ponemos esta función, usamos esta función summary y este código, R nos va a sacar un resumen de los indicadores de estadística descriptiva más importantes: el mínimo, la mediana, la media, el primer cuartil, tercer cuartil y el valor máximo, ¿no verdad? Por si quieres tener una función que también te ayude con los datos anteriores del video anterior. Bien, otra función que queremos hacer el día de hoy es hacer un histograma de la variable educación de los datos de Swiss. Para eso usamos la función de histograma, hist, ¿no verdad? Y le decimos que nos haga un histograma de los datos de Swiss correspondiente a la variable educación, ¿sí? Y tenemos un histograma de frecuencia donde en el eje X tenemos los datos de la variable educación de Swiss y la frecuencia, ¿no? El número de veces que se repite cada valor. Aquí vemos que tenemos de 0 a 10, 30 aproximadamente y sucesivamente, ¿no verdad? Tenemos la cola está a la derecha y principalmente están concentrados de 0 a 10, los valores con mayor frecuencia se encuentran de 0 a 10. Bien, vamos a sacar otro histograma de fertilidad, ¿te parece? Vamos a sacar summary de Swiss y vamos a sacar de fertilidad, ¿verdad? Ok, vamos a agregarle algo, vamos a agregarle un color, en este caso color va a ser igual, vamos a ponerle green, ok, se me fue el paréntesis, vamos a cerrarlo y lo ejecutamos. Oh, puse summary por error, vamos a histogramar Swiss fertility, ok, y le vamos a poner un color al gráfico, color igual, ahora sí, green, ok. Corremos y vemos cómo, usando otra variable diferente que educación, usamos ahora fertilidad, ¿no verdad? Y vemos el histograma y le agregamos el color a los datos, ¿sí? Espero que te haya gustado este video. Vamos a ir aprendiendo poco a poco, paso a paso, este maravilloso programa de análisis de datos llamado Programación en R. Suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Te saluda tu amigo